estación de tu nueva vida. Tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos creaste para alabarte. Enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie titulada Raíces de la Fe Cristiana. El octavo tema que compartiremos en esta mañana: los ángeles. Y como de costumbre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo, bienvenido. Oscar, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta mañana. Esperamos que con este tema haya más luz sobre esta doctrina tan importante. Bueno, vamos a hablar de los ángeles, no Los Ángeles, California, sino de los seres espirituales. La angelología cristiana es la parte de la teología cristiana que estudia la naturaleza y ordenación de los ángeles. Hoy se le ha dado a este tema bastante relevancia dentro del pentecostalismo, también dentro de la religión tradicional, y movimientos como la Nueva Era y diversas sectas tratan este tema que despierta gran interés en el común de la gente, y generalmente la enseñanza sobre estos seres se basa en especulaciones, supuestas revelaciones y erradas interpretaciones bíblicas. Pastor Ángelo, ¿por qué consideró importante hablar de los ángeles en esta serie sobre la doctrina bíblica? Bueno, Oscar, considera importante hablar de los ángeles porque la Biblia nos da suficiente información acerca de ellos, y a partir de allí es que la iglesia ha elaborado esta doctrina. ¿Por qué se elaboró la doctrina? Pues porque un mal entendimiento de los ángeles, como usted ha hablado ahorita en la introducción, hará que nosotros tengamos una concepción equivocada y una relación inadecuada que nos pueden llevar a desvíos que repercutan inclusive hasta en la perdición, Oscar. ¿Sí es lo importante de esta doctrina? Muy importante entonces. Pastor Ángel, entonces, ya que hablamos del tema, definamos qué son los ángeles. La palabra ángel viene del griego ángelos y significa mensajero. O sea, por si no lo sabía, mi nombre significa eso, mensajero, ángelo. Según la información bíblica, Oscar, podemos definir los ángeles de la siguiente manera. Los ángeles son seres creados, espirituales, con juicio moral y con alta inteligencia, pero sin cuerpos físicos. ¿Podría ampliarnos un poco más la definición? Bueno, miremoslo parte por parte. Seres espirituales creados, o sea, los ángeles no han existido siempre, Oscar. Son parte del universo que Dios creó. Lo segundo, con juicio moral, muestra que ellos tienen capacidad de decisión. De hecho, la Biblia revela que hay ángeles caídos que perdieron su posición de dignidad porque voluntariamente se rebelaron contra el Señor. Alta inteligencia significa que los ángeles superan a los humanos en capacidad analítica. Los ángeles de Dios lo alaban, lo sirven y participan en el plan eterno de la redención. Y sin cuerpo físico, Oscar, significa que pues obviamente los ángeles son espíritus, como usted lo mencionó en la frase inicial de Hebreos 1:14, o sea, son criaturas espirituales. Ordinariamente pues ellos no tienen cuerpos físicos, por consiguiente no los podemos ver nosotros a menos de que Dios nos dé una capacidad especial para verlo. O sea, podrían haber ángeles en este momento acá, y a menos de que Dios nos muestre, no los vamos a ver. ¿Hay otros nombres que la Biblia use para llamar a los ángeles? Sí, Oscar, la Biblia a veces usa otros términos para referirse a los ángeles, tales como hijos de Dios. Eso está en Job 1:6 y Job 2:1. También lo menciona o lo llama a ellos como santos. Está en el Salmo 89:5 y versículo 7. Espíritus también se menciona en Hebreos 1:14
mensajeros en Daniel 4:13, el versículo 17 y el 23. Tronos se le denomina, dominios, principados y autoridades en Colosenses 1:16. Ángelo, ¿existen otros seres espirituales que se asemejen con los ángeles de Dios? Sí, Oscar, miremoslo. Los querubines. A los querubines se les dio la tarea de guardar la entrada del huerto del Edén, como nos lo muestra Génesis 3:24. Y frecuentemente se dice que Dios mismo tiene su trono sobre o entre querubines, ¿sí? O que viaja inclusive montado en querubines. Eso está en el Salmo 18:10 y en Ezequiel 10 del 1 al 22. Sobre el arca del pacto en el Antiguo Testamento, Oscar, yo creo que usted recuerda que habían dos figuras. Dos figuras de querubines. De querubines precisamente, y tenían ellos sus alas extendidas sobre el arca, y allí Dios prometió ir a morar entre su pueblo. Le voy a leer Éxodo 25:22. Yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. Los segundos seres son los serafines. Ellos son otro grupo de seres celestiales que se mencionan solamente en Isaías 6, del 2 al 7, en donde continuamente adoran al Señor y ellos claman el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Eso está en Isaías 6:3. Y también se mencionan a los seres vivientes. La Biblia menciona a los seres vivientes en Ezequiel y Apocalipsis. Y son otra clase de seres celestiales conocidos precisamente con este nombre, Oscar, seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. Tienen apariencia, según la información bíblica, de león, de buey, de hombre y de águila, y son los representantes más poderosos de varias de las criaturas de Dios. Por ejemplo, de las bestias salvajes, el león; de los animales domesticados, el buey; el hombre como la excelencia de la creación, y el águila como la excelencia de las aves. Ellos adoran continuamente a Dios. Apocalipsis 4:8 dice: y día y noche, refiriéndose a los cuatro seres vivientes, repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y el que ha de venir. Entre los ángeles podríamos decir que hay rangos. Pues la Biblia indica que hay rangos y órdenes entre los ángeles. A un ángel, por ejemplo, Miguel, se le llama arcángel en Judas 9, título que indica gobierno o autoridad sobre otros ángeles. Se le llama uno de los príncipes de primer rango en Daniel 10:13. Miguel parece ser un líder en el ejército angelical. Se lo leo, Apocalipsis 12 del 7 al 8. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, si de la claridad, y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día.
medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. En Vidas con Propósito, hoy la doctrina de los ángeles. Pastor Ángelo, ¿cuál es el nombre de los ángeles? ¿Hay nombres específicos de ángeles? Solo 2 ángeles se mencionan específicamente con nombre en la Biblia. A Miguel se le menciona en Judas 9, como ya lo dijimos, y Apocalipsis 12, 7, 8, con nombre propio, Miguel. Así como también en Daniel 10, 13 y versículo 21, en donde se le llama de la siguiente manera: Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Al ángel Gabriel se le menciona en Daniel 8, 16 y 9, 21 como el mensajero que vino de Dios a hablar con Daniel. A Gabriel también se le identifica como el mensajero de Dios. A Zacarías y a María en Lucas 1, el ángel le responde a Zacarías: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Dado que los ángeles son poderosos, es posible, o sea, más poderosos que digamos que los hombres, es posible que ellos estén en más de un lugar al mismo tiempo. No, Oscar, la Biblia frecuentemente presenta a los ángeles viajando de un lugar a otro a ejecutar órdenes de Dios. La idea de que un ángel puede estar solo en un lugar a la vez concuerda con el hecho de que los ángeles son seres creados, y eso debemos tenerlo muy claro. A diferencia de Dios, que es omnipresente, los ángeles son criaturas finitas y por consiguiente están limitados a estar en un solo lugar a la vez, como todo lo demás que Dios ha creado. ¿Cuántos ángeles hay? Buena pregunta. Aunque la Biblia no nos da una cifra del número de ángeles que Dios creó, es evidente que hay un gran número de ellos, Oscar. Leemos que Dios en el monte Sinaí, le voy a leer Deuteronomio 33:2, en Reina Valera dice: y vino de entre 10 millares de santos, aquí la palabra santos hace referencia a los ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. También leemos que en el Salmo 68:17, los carros de guerra de Dios se cuentan por millares. Esto carros de guerra está haciendo alusión también a seres espirituales, o sea, ángeles. Su número, Oscar, es incluso más impresionante, recalcado en Apocalipsis 5:11, en donde Juan dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles, que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Esta expresión indica un número asombroso, un número muy pero muy grande, obviamente desde el punto de vista humano. Una asamblea innumerable de seres angélicos que alaban al Señor. Pastor Ángelo, es muy conocido en nuestro contexto los ángeles de la guarda. ¿Tiene cada ser humano asignado un ángel individual para su cuidado? La Biblia claramente nos dice que Dios envía ángeles para nuestra protección. Le voy a leer Salmo 91 del 11 al 12. Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Ahí nos muestra la protección divina. Pero, Oscar, algunos han ido más allá de esta idea de protección general y se preguntan si Dios designa un ángel de la guarda específico para cada individuo del mundo, o por lo menos para cada creyente. Se ha hallado respaldo para este pensamiento, para esta idea, las palabras que Jesús afirmó en cuanto a los niños. Le leo Mateo 18:10.
En el cielo, los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Sin embargo, Oscar, nuestro Señor, pues, puede simplemente haber estado diciendo que los ángeles que han sido asignados a la tarea de proteger a los niños, en este caso los niños pequeños, tienen acceso libre a la presencia de Dios. Hay otro caso, y es el que nos muestra Hechos 12:15, donde los discípulos creían que el ángel de Pedro era el que estaba tocando a la puerta. ¿Recuerda el pasaje, Oscar? Sí, así es. Pudiera ser, Oscar, que ellos creían que un ángel estaba guardando o cuidando a Pedro en ese momento. Parece entonces, Oscar, por consiguiente, que no hay en el texto bíblico ningún respaldo convincente a la idea de que existen ángeles de la guarda individuales o ángeles asignados para cada persona. Otra pregunta controversial, Pastor Ángelo, perdón, es sobre el matrimonio de los ángeles. ¿Los ángeles se casan? No, Oscar, Jesús enseñó que en la resurrección los seres humanos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. O sea, por implicación, Jesús lo que está diciendo es que los ángeles no se casan. Esto entonces sugiere, Oscar, que los ángeles no tienen el tipo de relaciones familiares que existen entre los seres humanos. Lo demás, pues la Biblia guarda silencio y es sabio entonces no tener ideas especulativas. Pastor Ángelo, ¿qué tan poderosos son los ángeles? Pues según muestra la Biblia, los ángeles tienen mucho poder. Se les llama, por ejemplo, paladines que ejecutan su palabra, o sea, ejecutan la palabra de Dios. Eso está en el Salmo 103:20. Como ya vimos, se le llama también poderes en Efesios 1:21, dominios y autoridades en Colosenses 1:16. Los ángeles, Oscar, superan en fuerza y en poder a los seres espirituales rebeldes, o sea, a los demonios. Eso está en 2 de Pedro 2:11. Y también supera en poder, obviamente, a los hombres. Está en Mateo 28:2, donde dice que un ángel fue el que removió la piedra donde estaba Jesús, donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Por lo menos, por el tiempo de nuestra existencia terrenal, los seres humanos somos hechos un poco menor que los ángeles. Eso está en Hebreos 2:7. Aunque el poder de los ángeles es grande, Oscar, ciertamente no es infinito, ¿sí? Ellos usan este poder precisamente para batallar contra los poderes demoníacos del mal que están bajo el control de Satanás. No obstante, Oscar, la Biblia nos muestra que cuando el Señor regrese seremos elevados a una posición más alta que los ángeles. Primera a los Corintios 6:3 dice que nosotros inclusive llegaremos a juzgar a los ángeles. Otro aspecto que revela la Biblia es el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Es interesante esta pregunta, porque la gente lee y pareciera que estuviera haciendo alusión a alguien más que a un simple ángel. Varios pasajes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, Oscar, hablan del ángel del Señor de una manera que sugiere que era Dios mismo cuando tomó forma humana para aparecer brevemente a varias personas en el Antiguo Testamento. Algunos pasajes se refieren a el ángel del Señor y no a un ángel del Señor, ¿sí? Es bueno hacer esa aclaración. Cuando menciona al ángel del Señor, está haciendo referencia como si fuera al Señor mismo. Por ejemplo, el ángel del Señor que halló a Agar en el desierto le prometió lo siguiente, Génesis 16:10. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. ¿Quién dijo eso? El ángel del Señor, ¿cierto? Y luego leemos en el versículo 13, Génesis 16:13, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. O sea, era Dios mismo. Era Dios mismo. De modo similar, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, nosotros leemos en Génesis 22:12. El ángel del Señor le gritó desde el cielo y le dijo, ahora sé que temes a Dios, ¿sí? Está hablando de el ángel del Señor, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Cuando el ángel de Dios se le apareció a Jacob en un sueño, le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una tela y me hiciste una promesa. De nuevo, cuando el ángel del Señor se le aparece a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza allá en el desierto, le dijo,
El que se le apareció fue el ángel del Señor. Y vea lo que le dice el ángel del Señor: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Óscar, estas son claras instancias del ángel del Señor o el ángel de Dios presentándose como Dios mismo, tal vez más específicamente como Dios Hijo, que por breve tiempo toma un cuerpo humano a fin de aparecerse a seres humanos. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré dando una vuelta, te exaltaré alzando mis manos. Tu nombre alabaré siempre. ¡Vamos! ¡Dilo! Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré dando una vuelta, te exaltaré alzando mis manos. Tu nombre alabaré siempre. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, desataste mi silicio, me ceñiste de verdad. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, y hoy tu nombre, Jesús, alabaré siempre. Pastor Ángel, ¿es posible que un ángel del cielo enseñe falsa doctrina a los hombres? Le voy a contestar con dos versículos. Primer versículo, Gálatas 1:8. Pero aun si alguno de nosotros, está hablando Pablo, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Aquí el apóstol Pablo nos dice, Óscar, que sí es posible que un ángel del cielo nos enseñe falsa doctrina. Por lo tanto, nosotros debemos ser muy pero muy cuidadosos con estas supuestas apariciones del mismo cielo. El segundo versículo está en 2 Corintios 11:14. Dice: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Aquí Pablo dice que una de las tácticas de Satanás es el disfraz para parecerse o para mostrarse como alguien bueno. Es claro entonces por este pasaje que los demonios no se presentan tal cual son, sino como ángeles de luz. Por ejemplo, Óscar, ¿usted recuerda lo que dijo José Smith? Sí, por ejemplo, fue un ángel, según él, el ángel Moroni, que le habló a José Smith y le reveló las bases de la religión mormona. Sí, tal revelación es contraria a las enseñanzas de la Biblia en muchísimos puntos, con respecto a la doctrina de la Trinidad, a la persona de Cristo, a la justificación solo por la fe y muchísimas otras. Así que, Óscar, nosotros debemos ser muy cautelosos con las supuestas apariciones y revelaciones de los ángeles. En la actualidad, algunos sectores del cristianismo han visto en los ángeles seres a los cuales también se les puede invocar, pedir, incluso adorar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia al respecto condena todas esas prácticas. La adoración de ángeles fue una de las doctrinas falsas que se enseñaban en la iglesia de Colosas y que Pablo tuvo que refutar. Eso está en Colosenses 2:18. Es más, Óscar, en el libro de Apocalipsis, un ángel le pide a Juan que no lo adore. O sea, Juan se arrodilla ante un ángel y el ángel le dice que no. Se lo leo. Apocalipsis 19:10. No, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Tampoco debemos orar, eso en cuanto a la adoración, tampoco debemos orar a los ángeles, Óscar. Debemos orar solo a Dios, quien es el único omnipotente y por consiguiente capaz de contestar la oración. Y el único omnisciente, o sea, el que es capaz de escuchar las voces de todos al mismo tiempo. En virtud de su omnipotencia y omnisciencia, entonces Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también son dignos de que se les ore, pero esto no es cierto de ningún otro ser. A ningún otro ser se nos manda o se nos muestra en la Biblia que nosotros podamos adorar o tampoco orar. Ni ser espiritual, ni ningún ser humano. Ni ningún ser humano, menos todavía, ¿no? Sí, Pablo nos advierte en contra de pensar que puede haber otro mediador
entre nosotros y Dios. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oscar, ¿qué pasaría si oráramos a los ángeles? Yo creo que estaríamos convirtiendo a los ángeles en otros dioses. Implícitamente entonces le estamos atribuyendo a ellos un estatus igual al de Dios, y eso no lo debemos hacer. No hay ningún ejemplo en la Biblia de alguien que ore a un ángel específico o que le pida ayuda a los ángeles. Es más, Oscar, la Biblia no nos autoriza que busquemos que los ángeles se nos aparezcan. Y esto es bien, pero bien serio. Y peligroso. Peligroso. Estos se manifiestan o se nos aparecen, los ángeles se nos van a manifestar o se nos van a aparecer sin que nosotros los busquemos y por la soberanía de Dios. O sea, Dios es el que va a tomar la iniciativa. Buscar tales apariciones, Oscar, sería señal de curiosidad malsana o de un deseo de presenciar algo espectacular, en vez de señal de amor a Dios y devoción a Él y respeto por la Escritura. Aunque los ángeles en efecto se aparecieron a personas en diferentes ocasiones en la Biblia, eso nosotros no lo podemos negar, los individuos y evidentemente jamás, nunca buscaron esas apariciones. Nuestro papel es más bien hablar al Señor, quien es el comandante de todas las fuerzas angelicales. Ángelo, ¿qué hacen los ángeles a favor de los creyentes? Hebreos 1:14, que fue la frase inicial del programa de hoy. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Cuando somos librados repentinamente del peligro o la aflicción, podemos sospechar que Dios ha enviado ángeles para ayudarnos y debemos estar agradecidos. Por ejemplo, un ángel cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel, libró a los apóstoles de la cárcel, después liberó a Pedro también de la cárcel, ministró a Jesús después del ayuno de 40 días y 40 noches. Cuando un carro de pronto hace un viraje repentino y no nos atropella, nosotros podemos estar sospechando de que Dios ha enviado un ángel para protegernos, o cuando caminamos por un vecindario peligroso y no nos pasa nada, o cuando salimos ilesos de un accidente aparatoso, pues nosotros deberíamos sospechar que Dios ha puesto sus ángeles ahí para guardarnos, según está la promesa del Salmo 91, 11 y 12. Esto nos debe llevar, Oscar, a ser agradecidos con el Señor al saber que Él ha destinado a seres espirituales para nuestro cuidado. Ángelo, para concluir, ¿en qué debe estar basada la confianza de mi protección sobre mi vida, mis bienes, mis seres queridos? ¿Sobre qué baso esa confianza? Bueno, Oscar, y cada amigo que nos escucha esta mañana, yo debo confiar en la protección de Dios, de acuerdo a sus promesas. Las promesas que Dios ha dicho, que para los que creemos en Él, para los que tenemos fe en Él, el modo o la forma como Dios lo haga, eso es determinado por su soberanía. Él ha prometido cuidarnos. Esto quiere decir, Oscar, que yo no tengo la autoridad para pedir o exigir que Dios envíe ángeles, ¿sí? Lo que sí me asegura la Biblia es que Dios estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5 es una promesa irrefutable, inmutable de Dios. Nunca te dejaré, jamás te desampararé. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. Al igual nos puede escribir cualquier comentario o sugerirnos algún tema que usted desea que tratemos en este espacio al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o nos puede seguir en Facebook, Vidas con Propósito. Allí también están los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos el próximo viernes en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. También nos puede escuchar a través de internet en radioprimavera.com. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.